¿Qué tal, amigos todos, amigas todas de Foro Jurídico y de su programa Simplemente Derecho? Una disculpa por la tardanza en la conexión. Ya saben que los sistemas no tienen palabra de honor y bueno, algún día la tendrán, pero lo que sí sé de alguien que tiene palabra de honor es de mi amigo Gonzalo Alarcón. Y bueno, como siempre, les doy las gracias por acompañarnos desde diferentes lugares de la República y de algunos países de Centroamérica a Simplemente Derecho. Se los agradezco y Foro Jurídico, como ustedes saben, siempre impulsando el Estado de Derecho y el conocimiento de la ley para hacerla accesible a todas las personas. Y bueno, me permito presentar a alguien que, como les dije, sí tiene palabra de honor, que es mi amigo y admirado Gonzalo Alarcón. ¿Cómo estás, querido Gonzalo? Querida Ligia, pues es un privilegio, un honor estar aquí contigo. Muchísimas gracias a ti, a Foro Jurídico, por esta invitación. Evidentemente a tu audiencia, a todos los que nos ven, será un placer poder charlar contigo de ¿y dónde quedó la ética, verdad? Exactamente. Y muy rápido te voy a tener que preguntar algo que hacemos con todos nuestros invitados y amigos, y es, eh, tú eres un gran abogado de despacho, de derecho corporativo, siempre estás estudiando los temas empresariales, etcétera. ¿Nos podrías decir en 1 o 2 minutitos cómo es tu día normal? Porque muchos de nuestros amigos son abogados que están empezando a trabajar o estudiantes de derecho que quieren saber a qué se dedica una persona como nuestros invitados, que son abogados practicantes, pero como tú el día de hoy nos vas a hablar de ética. Correcto. Bueno, pues el día, mi querida Ligia, pues atendemos, como tú dices, a empresas. Para mí es una pasión estar ayudando a nuestros clientes nacionales y extranjeros a tener pues un comportamiento jurídico dentro del marco de la legalidad y ético. Nuestro día empieza temprano, a las 8:30 de la mañana. Empezamos a chambear y bueno, pues atender las consultas de nuestros clientes, comemos y regresamos a chambear un rato, luego estudiamos. Y también lo que le digo yo a los abogados es el tema de la formación ética, ¿no? No nada más la científica, no nada más la técnica, sino el tema de la formación ética, pues es fundamental. Entonces nos damos también espacio a veces para pues comentar estos temas difíciles, ¿no? De a veces los dilemas éticos que se nos presentan en el día a día. Y bueno, pues yo celebro que tengas un programa y que invites a gente para hablar de ética, ¿no? Yo aquí encantado, yo aquí, bueno, voy a aprender también mucho de ti, Ligia, porque pues tú también eres una gran abogada y con un gran comportamiento ético y que también tienes, pues bueno, una trayectoria impresionante en el mundo del derecho, ¿no? En el mundo de la asesoría a empresas. Yo recuerdo que te ayudamos a preparar el Código y Manual de Integridad y Ética Empresarial en el Consejo Coordinador Empresarial. Ahí yo hablaré, si me lo permites, Claro, de un anexo que hicimos, ¿no? por supuesto que Contigo. sí. No, y Pero son así es cosas nuestros que días. hay que difundir. Creo que uno de los principios que seguimos aquí es que no tenemos por qué guardarnos fórmulas, tips, etcétera. Claro. Y bueno, déjenme platicarles, amigos, que Gonzalo es un abogado corporativista que atiende empresas nacionales y extranjeras, pero también es maestro, también es un profesor. Y creo que lo que mejor se enseña es aquello que se hace con el ejemplo. No solamente lo que se llega a predicar y a leer en una clase o en lo que dice el código, es el ejemplo. Así que te agradezco el que estés con nosotros y que eres un predicador con el ejemplo. Muchas Y gracias, bueno, Ligia. amigos, déjenme entrar a la materia. ¿Por qué estamos hablando de dónde quedó la ética? Parece como si fuera algo que desapareció o alguien que busca, pero también que todos anhelamos. Porque si nosotros conocemos a alguien enfrente que nos garantiza un comportamiento ético, nos da en automático una tranquilidad y confianza. Y, y hoy parece que estamos todos cuidándonos de que tenemos que grabar lo que sucede, tenemos que escribirlo, todo tiene que quedar plasmado, tengo que ver con mis abogados qué es lo que puede llegar a pasar después. Oye, ¿qué viene escondido ahí? ¿Qué me quiso decir mi contraparte entre líneas? Oye, ¿por qué el juez difirió la audiencia y no lo sabemos?
Y entonces estamos sustituyendo la ética que deberíamos de tener todos en nuestro comportamiento con 1000 cosas que nos cuestan dinero y nos cuestan problemas, tiempo, dolores de cabeza. ¿Qué me puedes decir de esto, querido amigo? Pues sí, mi querida Ligia, la pregunta que nos formulas es básica, ¿no? ¿Y dónde quedó la ética? Esta es una pregunta que yo pienso que existe desde que existe la abogacía, ¿no? O sea, es una pregunta que es consustancial a la propia naturaleza de una profesión. Y va relacionada con qué es ser buen abogado, ¿no? Hoy le huimos a la ética, como tú dices, oímos hablar de ética y bueno, pues salimos corriendo para el lado contrario y hemos perdido esa noción de que la ética es parte de la abogacía, es parte de cualquier profesión, ¿no? Yo le digo a mis abogados que el tener o el adherirse a un código de ética de un colegio es tener un manual de excelencia profesional. Para mí la ética es ser buen abogado, así de sencillo. Tenemos muchas formas de percibir la ética, de concebir la ética, pero simple y sencillamente tenemos que centrarnos en esa posición que yo te diría un poco aristotélica, práctica, ¿no? O sea, llevar a la ética a la práctica, no dejarla en la filosofía o en el pensamiento, sino llevarla a la acción, porque eso nos va a hacer que cumplamos una función social también, porque la abogacía cumple una función social. Si recuerdas, hay un código de ética muy famoso que es pues el de los doctores, ¿no? El famoso juramento Claro. de Hipócrates, el juramento hipocrático, que conocemos, digamos, a partir del siglo XVII, aunque es un juramento que está es por ahí del 300 antes de Cristo, pero en la versión que conocemos nosotros tiene una frase, empieza con una frase que me encanta, y es primum non nocere. Lo primero es no hacer daño, y ese es el fundamento de la ética, ¿no? Entonces, Claro. pues nos lleva a ser simple y sencillamente buenos abogados. Oye, y qué bueno que mencionas a los médicos. Fíjate que yo veo que luego parece que los abogados o nos convertimos en los que hacemos que otros profesionistas rompan sus reglas éticas o al revés. Hay veces que nosotros somos los que tenemos que hacer que esos otros profesionistas regresen a esas reglas de buen comportamiento. Y pareciera que nuestra profesión es la que más está siempre en el ojo del huracán en materia de corrupción, de no cumplimiento, de violación de la ley. Pero fíjate que tenemos a mucha audiencia que no solamente son abogados, son amas de casa, son padres de familia, son estudiantes. ¿Y cómo es que esta cuestión del comportamiento correcto y ético puede llegar a cambiar nuestra vida y en lo que hacemos todos los días independientemente de nuestra profesión? ¿No te has encontrado otros profesionistas en los que dices, híjole, qué poco ético, o gracias, me diste un tip? Sí, sí, por supuesto, Ligia. Y aquí la abogacía, pues es una profesión igual que los médicos. No quiero aquí comparar, porque evidentemente la medicina, pues nos lleva a la salud, que es pues una grandes, pues dones que podemos tener. Pero la abogacía también tiene una función social, ¿no? Entonces aquí un poco lo que tú te planteas es esto, es qué queremos ser, parte del problema o parte de la solución, ¿no? Queremos ser guardianes de la cultura de la legalidad y del Estado de Derecho, como bien lo pusiste al principio del programa, o queremos ser arquitectos de la corrupción, porque hay casos en donde vemos que al final del camino, pues el que está en un esquema de corrupción y el que lo diseñó y el que lo instrumentó, pues son abogados, ¿no? Y esto es por el conocimiento que tenemos de las normas, pues sabemos por dónde escurridirnos y pues eso, caer en temas de corrupción. Pero no podemos perder de vista que pues tenemos esa función social, ¿no? Lo dice el Código de Ética de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, que está cumpliendo 100 años, como tú sabes. El día de Dice ayer cumplimos 100 años. el día de ayer, exactamente, dice que somos servidores del derecho y coadyuvantes de la justicia. Entonces, no podemos perder de vista que tenemos esa gravísima responsabilidad social de luchar por la cultura de la legalidad. Ahora, si quieres, digo, este es un tema fascinante. Déjame tratar de hacer un recorrido histórico rapidísimo de esta Por concepción favor. de la función
social. En 1821, en un caso muy famoso en Inglaterra, un abogado, Lord Henry Burham, estaba defendiendo a Carolina de Brunswick, que era la reina, en un divorcio contra Jorge IV. Y el rey se quería divorciar, argumentando que la reina había sido adúltera, y este abogado hizo una gran defensa de la reina, y en el parlamento creó casi una crisis constitucional en Inglaterra, porque defendió con tal celo a Carolina de Brunswick, que bueno, que se empezó a generar ahí un conflicto político constitucional en Inglaterra, ¿no? Y este discurso que da este abogado se toma como un paradigma de lo que era, y lo digo en pasado, la representación de un cliente por su abogado, porque este abogado, Henry Burham, lo que dice es, solamente tenemos ante nosotros a una persona enfrente, y es a nuestro cliente. Y en ese sentido tenemos que defender celosamente los intereses de nuestro cliente. Y este paradigma de cumplimiento del celo profesional llevado a un extremo empezó a diluirse con el paso del tiempo, no en el mal sentido, sino en un buen sentido. Y luego Roscoe Pound, en los años 50 del siglo pasado, de 1950 por ahí, Roscoe Pound, como tú sabes, es un gran abogado norteamericano, fue El de Pan rector, Hall, sí, precisamente. de la Universidad de Harvard, y Así es. lo que dijo Roscoe Pound es, no podemos dejar de ver que el abogado no nada más tiene una función enfrente de su cliente, no puede nada más ver a su cliente el abogado, tiene que ver a la sociedad, porque la abogacía tiene una función social. Y entonces empezó a diluir un poquito este celo en donde pues hacemos todo por nuestro cliente y nos olvidamos inclusive de las reglas y de los jueces y de toda la sociedad. Un poco después también, digo ya en este siglo, a principios de este siglo, en 2000, otro gran abogado que fue abogado general de General Electric, Benjamin Heinemann, que tiene unos libritos buenísimos, uno que se llama High Integrity with High Performance, nos dice que el abogado tiene que cambiar la pregunta y ya no puede quedarse con la pregunta a su cliente si esto es legal. La pregunta tiene que ir más allá. ¿Es correcto lo que está haciendo mi cliente? No nada más si es legal, ¿es correcto lo que está haciendo mi cliente? Y entonces empieza a haber esta nueva concepción de lo que es la ética profesional, y pues está ahora de moda esta famosa teoría de los guardianes, o permíteme el anglicismo, que se llaman los famosos gatekeepers, ¿no? Entonces la doctrina y la sociedad se preguntan, bueno, ¿el abogado debe ser guardián realmente o de la cultura de la legalidad? La respuesta es que sí, ¿no? Entonces, pero eso ha cambiado un poquito a lo largo de la historia. Y una pregunta, fíjate cómo cambia de ese celo de decir el primero es el cliente hasta el punto de decir, híjole, le tengo que corregir a mi cliente lo que está Claro, haciendo. Pues de lo que quiera mi cliente a cualquier precio. Luego, no, yo tengo que ser ético y ya. Y luego al punto de decir, por cierto, tengo que corregir que mi cliente también haga las cosas correctas. ¿Dónde está el por supuesto. límite, querido Gonzalo, de decir, híjole, tengo que proteger y defender a mi cliente, pero ha llegado a tal punto que no me quiere hacer caso de que deje de hacer eso que está mal, que tienes Híjole, que decir, te sí. abandono, Es cambia de un, abogado? es ¿Dónde? ¿En un, qué punto, es amigo? una línea muy fina, querida Ligia. En el 2000 y fracción, la barra de abogados de Nueva York emitió un documento buenísimo en donde analizó 9 escándalos, Enron, WorldCom. Desgraciadamente, digo, ahí está, es público el papel, y está un caso de TV Azteca por un escándalo que hubo en una colocación de valores en Nueva York. El abogado de esta empresa que se llamaba Codisco de TV Azteca determinó o se dio cuenta que había una serie de irregularidades y delató
delató ante la Comisión de Valores de Estados Unidos a su propio cliente, siguiendo las normas que en ese momento se habían emitido de la famosa ley SOX, ¿no? La Sarbanes-Oxley, La Sarbanes-Oxley, que, wow. Y mira bueno, y para sí, los que no saben, la Bolsa de Valores de Nueva York es algo así como el último espacio donde uno no quiere tener problemas porque te así sales de es. ahí y tu empresa se muere. Sí, sí, sí. Entonces, este caso fue muy paradigmático. La verdad es que se cuestionó mucho también si los abogados podían tener este papel de gatekeepers o no. Esta discusión sigue. Hay ciertas profesiones en donde no se discute, por ejemplo, los auditores externos, ¿no? Las grandes firmas de contadores. Se dice, pues claro que esos son gatekeepers porque tienen una función social mucho más clara, pero todavía el abogado se ve como, bueno, tiene que representar a su cliente, el deber de confidencialidad tal, y este caso fue paradigmático, fue celebrado por la barra de abogados de Nueva York, o sea, como un caso, digo, digno de comentarse en lo que es la labor del abogado que tuvo pues la valentía de delatar a estas conductas ilegales a su propio cliente, siguiendo los lineamientos de la legislación que en ese momento se lo exigía, ¿no? Entonces, la pregunta que hace Ligia es muy buena. ¿En dónde tiramos la línea? Pues es muy difícil, ¿no? Ya hemos visto casos en México también de empresas transnacionales que tras escándalos inmobiliarios, pues nos damos cuenta que el que gestionó todo esto, pues fue el abogado. Entonces, sí tenemos que cambiar un poquito la mentalidad, tener muy clara esta función social y y como tú dices, pues no podemos obedecer ciegamente a nuestros clientes, ¿no? En México, ¿qué Uh-huh. en México hemos subido este grado de justicia y de buen comportamiento a los abogados? ¿Cuál es tu diagnóstico? Porque desgraciadamente tenemos que Sí, reconocer que que la profesión de abogado en México ya hay chistes, etcétera, y nos tachan en algunos casos, porque hay muchos asuntos que se han manejado como los que provocan la corrupción, como los que sí. no sabemos atender. ¿En qué parte estamos en tu diagnóstico en materia de Estamos, ética jurídica? estamos, hay una gran área de oportunidad, Ligia, hay una gran área de oportunidad, como sabes. Desgraciadamente en México la colegiación no es obligatoria. Creo que este es un grave error digamos, del diseño institucional del ejercicio profesional. Lo hemos podido hacer bien en México, por ejemplo, con los contadores, con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, que tienen una gran institución. Eh, Más cercano, por ejemplo, el colegio, si me lo permites, el Colegio de Notarios de la Ciudad de México, pues hace un gran papel por tener agremiados a los notarios y además hacer exámenes, digamos, de oposición para obtener las autorizaciones del notariado, etcétera. Sí, sí se puede. Sin embargo, pues no hemos dado el paso correcto. Todavía no logramos que haya esa colegiación obligatoria en los abogados, pero las barras siguen haciendo un gran esfuerzo todos los días para buscar no solo que exista la formación técnico-jurídica de la que ya hemos hablado, sino la formación ética continua de los abogados, como esta plática que estamos teniendo contigo, que pues nos empieza a refrescar las ideas, ¿no? El año pasado se hizo un inventario y había algo así como 1900 y fracción instituciones de educación superior que emitían de alguna forma Títulos de abogado, títulos de teórico, abogado o saben de derecho, ¿no? maestro o de alguna cosa así, de algún profesionista del derecho. Eran instituciones con reconocimiento de validez oficial de estudio y tú lo sabes, te vas, digo, tú también das clases en la Libre, te vas ahí al metro de al lado de la Libre y hay pósters que dicen, ¿quiere usted ser abogado? Véngase todos los sábados durante 4 meses de 9 a 1 de la mañana, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, por 4 meses y le damos su título de abogado. Sí, sí. Los que llamamos las escuelas de garage. Las escuelas de garage. Entonces, pues el título que emiten esas escuelas con validez oficial de estudios es igual al que emite cualquier otra universidad. Entonces, tienen una carencia, no quiero juzgar, pero pueden tener una carencia por lo corto de los estudios de capacidad técnico-jurídica y olvídate de la ética.
Entonces Claro. sí hay mucho que hacer. Y te voy a llevar a un punto de dilemas de todos los días. Tú eres Sí, una persona que no tienes mucha capacidad económica y necesitas un abogado para cualquier tema. Por sí, ejemplo, que alguien se metió a tu departamento que con esfuerzo compraste y estás pagando a plazos y lo rentaste y no puedes sacar a la persona que se quedó ahí. Y entonces dices, necesito un abogado, pero no tengo mucho dinero. sí. Y como tú dices, va con el que está en la esquina o en la entrada del metro y le dice, no se preocupe, yo le voy a cobrar 5,000 pesos por su asunto. ¿Cómo una persona puede tomar esa decisión y decir, ya sé, me dijeron que fuera con uno de los que tiene un despacho muy bonito y voy a ser un poco hasta sarcástica, Sí, que sí. tiene las paredes forradas de piel y el abogado anda en un coche que, bueno, ya no digo la marca, ¿no? Y digo, pero ese me está cobrando 200,000 pesos y no los tengo para poderle Sí. cobrar mi patrimonio. ¿Qué Tenemos un, hacemos? sí. Mira, las barras siguen siendo nuestro punto de, nuestra primera trinchera. Tú sabes que la barra tiene tres grandes pilares: la formación técnico-jurídica, la formación ética y también el pro bono. Y en el tema de pro bono, pues tenemos que seguir trabajando mucho para poder pues tomar casos de clientes que no tienen los medios para poder pagar a estos abogados que tú dices. Pero también, si tomamos una clara formación ética, nos vamos a dar cuenta que como tenemos una función social, el honorario no es lo más importante. No es lo más importante. Evidentemente tenemos que pagar la luz y la renta y a nuestros colaboradores, ¿no? A los pasantes, a los demás abogados, a las secretarias, etcétera. Pero tenemos que tener en cuenta, así lo dice también el Código de Ética de la Barra, que no es lo más importante el tema del cobro del honorario. Entonces, pues también tenemos que seguir luchando en ese sentido, ¿no? Esto también me lleva un poco pues al problema del diseño institucional de nuestras cortes, del derecho, de las leyes en México. Tú sabes que pues hace unos 10 años se empezó a hacer el análisis de lo que era el famoso diagnóstico de la justicia cotidiana. Y esa justicia cotidiana pues lo que buscaba era tratar de eliminar esto, porque si yo tengo un pagaré de 5,000 pesos, como tú dices, y pues voy con el abogado y me cobra 10,000, pues ya salí perdiendo 5,000 pesos, ¿verdad? O sea, no me conviene. Claro, Entonces, pues claro. dejamos, eso contribuye, fíjate, desde el punto de vista de, me voy a meter otro tema, pero desde el punto de De vista eso se de trata, amigo, paz, de que desde el cómo es punto de vista de la redondo paz los social, problemas. desde el Claro, punto de vista de la claro, paz social, un presupuesto, dicen, de la paz es la justicia. Si no hay claro. justicia, ¿cómo va a haber paz? ¿No? Entonces, pues la gente empieza a desesperarse y en lugar de ir con un abogado, pues saco la pistola y voy a la casa del vecino y le digo, me pagas los 5,000 pesos que me debes o aquí mato a Claro. alguien, ¿verdad? Entonces, son problemas que tenemos que enfrentar todos como sociedad. No se los podemos dejar al gobierno. Esto ya tenemos también que cambiar ese chip. No podemos permitir que el gobierno solucione nuestros problemas. Como barras, como abogados, como sociedad, pues tenemos que enfrentarnos a esto y resolverlo, ¿no? Y de aquí viene una pregunta. Yo soy cliente de algún abogado y Sí, has de recibir muchos que te dicen, oiga, licenciado, ¿qué cree? Aquí está mi asunto que lleva 5 años. No se resuelve. Ya llevo 3 abogados. El primero me recibió mis papeles y los perdió. sí, El segundo ni me contestaba el teléfono. Y el tercero, ¿qué cree? Que se vendió con el contrario. ¿Qué hago? Ya tengo de dinero para no quedarme con el problema. Quiero que usted me ayude, pero además quiero que no queden impunes esos 3 abogados que hicieron para que mi vida fuera imposible y triste. Y no quiero sacar la pistola para claro, irlos a matar. sí, Quiero justicia de a veras. Fue poco, usted ya me lo dijo en teléfono, el que otro se haya vendido. O sea, hay diferentes grados de violación a la ética, ¿no? así es. ¿Qué hago? Pues si son abogados y pertenecen a una barra,
pues activar los mecanismos de las juntas de honor de las diferentes barras, digo, las tres más importantes, la NADE, la barra y el ilustre, pues tienen mecanismos, tienen códigos de ética muy sólidos y bien diseñados, y juntas de honor que pueden atacar estos problemas. El problema es cuando no pertenecen a una barra, que es lo que normalmente pasa, y bueno, pues ahí tengo yo nada más una acción de responsabilidad, pues a ética no tengo una posibilidad de accionar, una responsabilidad ética, porque no están sujetos a una norma ética, tengo que accionar pues, una responsabilidad civil por negligencia profesional, pero pues es ir al juzgado, contratar a otro abogado para que lleve el caso. Entonces, pues sí, son problemas muy graves. En Estados Unidos esto no pasa, y en España, Alemania, Francia, esto no pasa. Esto con la colegiación obligatoria, pues es mucho más fácil poder tener a estos abogados pues un poquito más en línea, ¿no? ¿Y no hay alguna institución pública que nos ayude? Así como tú dices, Profeco, ¿no? Compras algo que sale mal, pues también puedes ir con un abogado para exigir una responsabilidad civil y Sí. demandarlo, porque sale caro. Y la verdad es que lo único que pasó fue que te echaron a perder tu lavadora de 5,000 pesos, vas a Profeco y te ayuda a forzar a Sí. que se cumpla. ¿No tenemos alguna institución pública Sí, que te Ligia, está, ayude a sí. ello? A ver, la respuesta teórica es sí. Está la Dirección General de Profesiones, en donde se puede ejercer alguna acción de responsabilidad con alguno de estos abogados que comentas. Entiendo que ha habido 2 o 3 casos, y yo creo que no pasan de 5 casos, en donde la dirección, en toda la vida de la Dirección General de Profesiones, que se ha sancionado a un abogado por una conducta de esta naturaleza. Entonces, aunque puede estar ahí el medio desde el punto de vista legal en la Ley General de Profesiones, pues la realidad es que esto no sucede, ¿no? Entonces, pues desgraciadamente, pues contribuyen al problema social de que nos consideran pues un lastre social, ¿no? O sea, es como el chiste dice por ahí, el 99.9% de los abogados es el que le da la mala fama a los demás. Pues sí, o sea, digo, así a veces, así estoy exagerando, ¿no? Pero es el chiste. Así pasa esto. Es que eso es terrible. Y bueno, entonces, por un lado, sí, formalmente y conforme a la ley tienes una manera de reclamar, pero en la práctica parece que te sale más caro el caldo que las albóndigas. Sí. ¿Y qué pasa con la denuncia social? Es decir, ¿hasta dónde la presión social y las comunicaciones y los medios te ayudan a saber y a sancionar la falta de ética de nuestro gremio y de cualquier otra profesión, porque igual tienes un arquitecto que no entregó, tienes un ingeniero que se vendió para decir que el edificio no se iba a caer, puedes llegar a tener un contador que hizo mal una declaración de impuestos, etcétera. ¿Qué pasa Sí. con la sanción social? Yo pienso que sí ayuda, Ligia, pero se diluye muy rápido, ¿no? Ya lo decía Max Weber en su Ética Protestante y Espíritu del Capitalismo, que los comerciantes están en eso, ¿no? O sea, cuando hay una mala fama a un comerciante, lo único que va a pasar es que ya no lo van a volver a contratar para un servicio. El problema es que pues se diluye muy rápido esta reacción social, y perdemos, digo, pasan 6 meses y ya nadie se acuerda qué abogado hizo qué cosa, ¿no? Aunque haya salido en los periódicos o en las redes sociales. Y entonces no es lo más eficiente, pero bueno, ciertamente, pues hoy por hoy la función de las redes sociales en el prestigio, pues ayuda un poco, ¿no? También hay abogados que pues no creas que les importa mucho que les digan que son corruptos en las redes, o en los periódicos o en los medios. Quiere decir que no les importa mucho esta labor social. Quizás está en la sociedad el exigirnos el buen comportamiento, ¿no? Así es. Recuerda que cuando preparamos contigo el Código de Integridad Ética Empresarial y su manual, se generó un anexo, ¿no? Y este Exacto. anexo decía las reglas que debe considerar una empresa para contratar a un abogado externo, ¿no? Y Ay, qué esas bueno que lo reglas, tocas eso. ¿Qué sí, tal que te avientas algunas, por favor, de esas? De por esos supuesto. tips
de recomendación. Esto, chéquenlo digo, es público, está ahí, es una de las grandes virtudes del Consejo Coordinador Empresarial, que pone a nuestra disposición estos elementos que son valiosísimos. Este anexo, que es el anexo E de este manual, dice que el abogado, la empresa que contrata a un abogado tiene que fijarse que tenga competencia profesional, es decir, diligencia, ya lo decíamos, esta capacidad técnico-jurídica de que contraté al fiscalista y sabe derecho fiscal, pero también capacidad ética, o sea, conocimiento ético. Entonces, estos son los dos grandes pilares que nos pide el manual. Pide que el abogado presente por escrito sus honorarios, si cobra, facture, o sea, porque también nos hemos dado cuenta que, bueno, pues págame en efectivo y luego yo, no sé, yo me arreglo con quien me tenga que arreglar. Eso ya no lo podemos permitir. Pide que tengamos un código de ética o que estemos adheridos a un código de ética de algún colegio. Si pertenecemos a un colegio, le pide a las empresas que verifiquen que ese abogado no ha sido, por ejemplo, sujeto de sanciones éticas. Pide que tengamos educación jurídica continua, ¿no? Que son, pues, los pilares básicos de la abogacía. O sea, por eso digo que ética es lo mismo que excelencia profesional. O sea, no deberíamos distinguir que una cosa es la ética y otra cosa es el ejercicio profesional, ¿no? Fíjate que eso es muy interesante porque escuchamos mucho de que no, vete con este abogado porque te lo resuelve a como dé lugar, sí o sí. Y entonces decimos, ya es un gran abogado. Y parece que nos falta la pregunta de, oye, ¿y cómo es que es un gran abogado? Así Y es. en el cómo puede venir la respuesta de que, bueno, mira, te pide dinero para dar por abajo, para darle al juez. Bueno, pues sí, siempre gana todos los asuntos porque con dinero se puede arreglar todo, ¿no? Sí, Entonces no es un gran sí, abogado, totalmente de acuerdo. es un gran repartidor de dinero. Repartido, digo, lo sabemos, una empresa, digo, es público, no voy a decir el nombre, pero es totalmente público, salió en todos los medios de Estados Unidos, una empresa que se dedica al autoservicio, pues empezó a crecer, poner sucursales en todos lados, y la gente se preguntaba cómo es que puede obtener permisos tan rápido de uso de suelo, ¿no? Y licencias inmobiliarias para poner sus tiendas. Y bueno, pues salió que eso, que tenían un abogado que era muy buen repartidor, ¿verdad? Entonces, pues sí, y le costó muchos millones a esta empresa cuando salió publicada esta investigación, creo que salió en el Newsweek con una de estas grandes revistas norteamericanas, Sí. y perdió no sé cuántos miles de millones de pesos la cotización de esta empresa, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, o sea, no podemos ya permitir eso, y eso es lo que dice el anexo del Manual de Integridad y Ética Empresarial. O sea, si tú le pagas al abogado, que esté claramente relacionado en qué estás gastando ese dinero, ¿no? Claro. Y hay un tip que, si me permites, yo también lo doy Claro, como complemento para las empresas, es ahora ya con todos los temas de cumplimiento, poner una cláusula para que sea en escalada, porque sí, vamos a ser sinceros, sabemos de aquellos abogados que dicen, tú no te preocupes, sí, yo te lo facturo todo y yo me encargo. Y entonces de totalmente. ahí para abajo se manejaba el dinero. Sí, Y entonces es la cláusula de tienes la obligación de seguir la misma regla que yo, empresa, te estoy pidiendo a ti, así y es. así en escalerita hacia abajo. Tenemos que olvidarnos de la simulación y de encubrir este tema de la corrupción, porque si no, no vamos a llegar a ningún lado como sociedad. Oye, ¿y qué tal andamos en profesionistas que hayan sido, por este tipo de prácticas de la justicia cotidiana, sancionados incluso con prisión o con sanciones de carácter penal? No, a ver, mira, hemos platicado con profesionistas y con gente de los correspondientes órganos de ética de otras barras del mundo. Ingleses, han venido ingleses, norteamericanos, en la barra se han tenido pues charlas con estas personas y se impresionan, ¿no? Cuando vienen a México y dicen, oye, a ver, barra, ¿cuántos casos tienes de ética? Tengo 5 casos de ética, o sea, tengo 5 investigaciones de ética. ¿Cómo? ¿5? ¿A poco son tan éticos ustedes? Pues no, es que no denunciamos y no promovemos y somos un poco apáticos en ese sentido. En Estados Unidos nos decían, por ejemplo, la barra de Nueva York dice, no, bueno, nosotros tenemos 100 casos diarios.
Wow. de conductas, de gente que denuncia a su abogado por conductas faltas de ética, ¿no? Oye, Oye, y se quedó dime con mis alguna papeles, no me de... cobró más, etcétera. Ujú. Exacto, era lo que te iba a comentar, que si me puedes dar un ejemplo de uno de esos casos que en Nueva York lo llevan inmediatamente a la barra para denunciarlo y que para nosotros parece que no debería de pasar nada porque estamos Sí. por nuestros usos y costumbres diciendo, ay, por favor, no exageres. Pues mira, te digo que la barra publicó, luego te paso el link, una investigación que hizo de 9 casos de empresas de primer nivel que cotizaban en la bolsa todas. Bueno, Nueva York se presta un poco más a eso porque pues ahí está la bolsa de valores más importante, ¿no? El New York Stock Exchange. Entonces, WorldCom, Enron, Global Crossings, TV Azteca, está, digo, es público lo que estoy diciendo ahí está en este reporte, en donde pues se hace esa investigación y se denuncia a los abogados que cometen las irregularidades. Otro caso buenísimo es este programa, no sé si has oído hablar de él, de 60 minutos, es un programa de Claro, investigación sí, sí, sí. norteamericano. Hicieron una investigación encubierta, un reportero fue a 6 o 7 despachos de Nueva York y se hizo pasar por un representante de un alto funcionario africano y les dijo, oigan, quiero invertir, quiero comprar un barco, un avión y quiero hacer una inversión inmobiliaria, pero quiero que sea anónimo todo, ¿no? Entonces, eran 7 despachos. 6 despachos le dijeron, aquí lo hacemos, aquí yo te ayudo, hacemos fideicomisos, vehículos, tal, y trusts, y nadie va a saber nada, ¿no? Cadena de No era, simulaciones. sí, no era ilegal que llegara una persona a pedir que hacer una inversión anónima. O sea, invertir anónimamente y querer el anonimato es perfectamente legal. Y querer comprar un avión es perfectamente legal. Querer comprar un barco es perfectamente legal. Lo que sumaba todo era que era un representante de un exfuncionario africano que había sido alto funcionario de un gobierno y solamente un despacho, un abogado le dijo, oye, yo te ayudo, no tengo ningún problema, nada más que te voy a pedir un favor, necesito que me compruebes la legalidad de los fondos que vamos a invertir en Estados Unidos. Uno de Wow, 7. wow. Entonces, y esto estamos hablando de despachos de primer nivel en Nueva York. Y entonces regreso a mi pregunta original. ¿Y dónde quedó la ética? ¿Y dónde quedó la ética? Pues esa es una gran pregunta, ¿no, mi querida Ligia? Tenemos que volver a este tema de que no podemos separar la ética del ejercicio profesional. O sea, no son dos cosas diferentes. Si somos abogados, necesariamente tenemos que ser éticos. Ya lo decía Cicerón, el abogado es el hombre, así lo decía, el vir bonus, el hombre de bien. No puede estar separado. Y parece que es lo contrario. De hecho, hoy estaba viendo un artículo en el periódico que explicaba cómo los abogados que están tomando casos, fíjate qué interesante, de empresas que están yéndose a la quiebra ¿Sí? después de la pandemia y con la crisis económica que tenemos, y que los despachos estaban cobrando por saber que son necesarios a efecto de evitar que incluso haya acciones de carácter penal, $2,000 la hora. Sí. ¿Qué pasa con la ética de los honorarios, amigo? Porque también Híjole. todo el mundo diría, oye, cualquiera puede cobrar lo que quiera. ¿Hay ética en el cobro de Sí. honorarios o no? Sí, 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 hay ética. Mira, yo tengo tengo 2 grandes modelos de ética profesional. Uno es Abraham Lincoln en su faceta de abogado y tengo otro gran modelo bueno, Abraham Lincoln totalmente de persona de carne y hueso y Atticus Finch, ¿no? Ya sabemos, el de To Kill a Mockingbird, gran figura de ética profesional, pero Abraham Lincoln eh, hizo unas notas para una plática que iba a dar sobre el ejercicio profesional en 1851. O sea, se llama Notes for a Lecture on Law. No sabemos bien si pudo dar esta plática en la barra de Illinois, de donde él era abogado, pero ahí está su documento. Y es un documento que es un gran ejemplo y modelo de lo que es la ética profesional y toca el tema de los honorarios de 1851, Abraham Lincoln. Y dice, no le cobres a tu cliente más honorario del que te pueda pagar. No cobres por adelantado.
O sea, tiene una serie de reglas que muchas están copiadas en nuestro código. Bueno, están, digamos, las toma estas las tomaron muchos códigos no nada más el nuestro, sino muchos códigos de ética de Estados Unidos y por supuesto el nuestro también, en materia del cobro de honorarios. Nuestro código, por ejemplo, creo que es el artículo 27, que le invito a todos a que lo lean, del código de la barra, es de veras un modelo de cómo cobrar honorarios, porque hay una serie de parámetros, lineamientos, te invita a reflexionar, oye, es un asunto novedoso, ya lo has llevado, no lo has llevado, es complicado, es fácil, tu cliente puede pagar o no puede pagar, o sea, es una serie de cuestionamientos que nos ayudan a poder fijar un honorario. Y lo que tú dices, a ver, de que, bueno, pues nada más porque llegó la empresa le cobro $2,000 y bueno, pues o más, ¿verdad? Porque ahorita ya los abogados de quiebras en Estados Unidos están cobrando lumbre, ¿verdad? Y saben que pues, están quebradas las empresas, sí, pero los saben que ven están por quebrados. necesidad. Es por necesidad, entonces, bueno, pues esto yo creo que es como el médico, ¿no? Llegas con una dolencia y pues nada, porque te estás muriendo, te quieren cobrar un ojo de la cara, como dice el dicho cotidiano, pues no es ético, ¿verdad? O sea, yo creo que tenemos que cambiar un poquito también la forma de pensamiento. Muy difícil, Ligia, porque pues a ti llega un cliente y te dice, yo pues por la necesidad te pago los $2,000, pues yo creo que también como humanos a veces, pues caemos en la tentación, ¿verdad? O sea, Claro, no no somos, conozco yo no ahorita somos, un abogado que diga, no sabes qué, te estoy viendo tan mal, que la verdad en tu caso, que sea mutuo propio, que diga, te voy a cobrar la mitad y no es pro bono, pero te voy a sí, cobrar menos, que sea un poquito arriba de costo. Todavía no lo veo. no, todavía Oye, y hay coincido. otro tema muy interesante y voy a ir a uno muy espinoso. Fíjate que hablando de la ética de los abogados, ¿qué tanto la gente que es cliente de los abogados debe de fijarse, personas físicas, etcétera, en todas estas publicaciones que conocemos, que es los mejores abogados? Que sabemos que muchos de Sí, ellos son pagados y que pagados. son libros de este tamaño y que dicen Pues los no. 500 mejores abogados, los 30 mejores abogados, los más influyentes, lo que tú quieras. Eh, Ojo, hay una Sí, y que te garantizo que es absolutamente gratuito y que me consta que es perfectamente imparcial. ética, Sí, que es la de Foro Jurídico, que es en el que bien. estamos, y la publicación de las abogadas más influyentes, todos los años que lleva, ha sido gratuito. Y fíjate qué curioso, no es para vender los servicios de estas abogadas, porque hay muchas que ni siquiera pueden vender servicios, son activistas, investigadoras, juezas, etcétera. Y es solamente para reconocer e impulsar a que más mujeres, jóvenes, niñas, se animen a entrar a nuestra profesión. Sí, Esa te garantizo y me consta que sí, es limpia. No hay muchas que tú sí. sabes. Mira, Ligia, estamos atentando contra la dignidad de la profesión. Eso lo dice también el Código de Ética. Hay muchas publicaciones muy buenas, serias, imparciales y gratuitas, como tú dices. No muchas. O sea, no las enumeramos, pero hay muchas que todo el mundo conoce, internacionales, por supuesto, que hacen un análisis serio, imparcial y totalmente gratuito. O sea, no cobran un centavo al abogado. Sin embargo, últimamente han proliferado otras publicaciones que pues van a tu despacho, tocan la puerta, oiga, pues aquí quiere estar usted incluido en esta publicación, pues págueme 50,000 pesos, ¿verdad? Y, Exactamente. y pues estamos ahí simulando, ¿no? Engañando al Sí, público. engañando al público que tú has sido seleccionado como uno de los grandes abogados de México, porque te garantizo que si no pagas esos 50,000 pesos, no te ponen en la publicación. Entonces estamos jugando pues un poquito con fuego, ¿no? Esas, Oye, ¿no esas sería ahí publicaciones, bueno sí, como tip decirle a la gente que cuando localice a los abogados en ese tipo de directorios, haga la pregunta directa, clara y fuerte? Abogado, ¿usted pagó pagó por estar en esta revista en la que me gusta cómo aparece? totalmente. ¿Sí Me o encanta no? la idea. Esa yo creo que se la vamos a proponer al Consejo Coordinador Empresarial para que la incluya en el anexo en la siguiente publicación. Me encanta la pregunta, Ligia. Porque sí, o sea, estamos jugando a que somos los grandes abogados
cuando realmente estamos nada más pagando por eso, ¿no? Digo, lo voy a poner también así burdo. De repente llegan, digo, a mí me llega a ocurrir, oiga, pues lo invito a ser doctor honoris causa, Ah, sí. pero pues tiene que pagar 100,000 pesos. ¿De qué me está hablando, verdad? O sea, ¿qué es esto? No lo puede ser. No puede ser Sí. nada más o sea, no, por favor. Estamos jugándole, aquí le estamos jugando, ¿no? Y bueno, eso creo que ya estamos a otro nivel, porque todo el mundo lo sabemos, tanto colegiados o no colegiados, tenemos nosotros abogados obligación de denunciar a Sí, nuestros colegas, porque la verdad, como dicen, entre gitanos no nos echamos las manos. La verdad es que nosotros sabemos y conocemos la fama de aquellos que se portan bien, se portan mal, con pecados más grandes, pecados más chicos. sí. ¿Cómo podemos nosotros, de una manera no riesgosa, porque hay que decirlo, hay veces que la ética tiene límite cuando te ponen en peligro la vida con una Sí, amenaza, etcétera? Dices, sabes que pues no puedes hacer mucho porque no, tienes sí. una amenaza, Los pero valores se cuando no importan, tienes claro. eso, Sí. ¿qué podemos hacer como gremio para decir, ya vamos a ponerle un alto a X que sabemos lo que hace? Pues mira, denunciando, como tú dices, Ligia, o sea, yo creo que denunciando a los colegas que no tengan un comportamiento ético, hay poca denuncia, tenemos poca cultura de la denuncia, inclusive en las empresas, ¿no? O sea, no nada más para el tema jurídico, en las empresas alguien se entera de algo y la verdad es que la denuncia, digo, afortunadamente ya ha ido incrementando el nivel de uso de las famosas líneas rojas, ¿no? De Exactamente, denuncia, pero pues deberíamos de tener una especie de línea roja en las barras que diga, bueno, pues tú sabes de algún caso de comportamiento no ético o ilegal inclusive, pues claro. denuncia, ¿no? El problema es que como estamos estructuradas ahorita las normas de ética profesional, digamos que le dan poco juego para que haya una investigación, y es así porque como no son obligatoria, no es obligatoria la colegiación, pues las barras de oficio no pueden, o sea, les cuesta mucho trabajo investigar una conducta digamos, aunque sea Vox Populi de abogados que han faltado a la ética, ¿no? Entonces, pues el diseño institucional todavía tenemos que mejorarlo. Yo creo que hay muchas áreas de oportunidad para incluir, pues, y fomentar esta cultura de la denuncia, ¿no? Y una pregunta, ya hablamos de los abogados, de los que son litigantes, etcétera. ¿Qué pasa con quienes trabajan en la judicatura? Bueno, ¿Cómo andamos en temas éticos a nivel de judicatura? Porque eso es otra. ese Siempre es se otro habla de que tema. los jueces todos se venden y todos son malos y a todos los deberíamos de coser en el infierno. ¿Cómo Sí, andamos a niveles de ética de la judicatura? mira, no tengo ahí la estadística, Ligia. Están los códigos de ética de los poderes judiciales, el federal y de los estados, que son códigos muy bien hechos. La verdad es que son códigos bien estructurados. No tengo yo exactamente la estadística de cómo vengan estas denuncias. Sí pienso que ha mejorado un poco la percepción de la corrupción en el Poder Judicial. Sigue habiendo, ¿no? Sin duda, y bueno, en el gobierno sigue habiendo. En el Poder Judicial me parece que las últimas indicadores es que ha mejorado un poco la percepción de la corrupción y por lo tanto, pues el comportamiento ético, ¿no? Pero también tenemos que seguir, pues denunciando a estos funcionarios públicos, estos jueces o estos secretarios o personal del juzgado que pues actúa en una forma ilegal o con falta de ética, ¿no? Pero creo que se ha mejorado un poquito ahí la percepción en este sentido, ¿no? Y una pregunta con ello. ¿Cuál es tu diagnóstico? ¿Es cierto que si la gente gana más dinero, es decir, que se les pagan buenos salarios, son menos corruptos? Mira, yo sí pienso que una persona que está debidamente, digamos, remunerada, que su remuneración es equivalente a su responsabilidad y a las horas de trabajo que le dedican, va a pensar menos en la corrupción, sin lugar a dudas. O sea, yo sí pienso que hay que tener bien pagados a nuestros servidores públicos, por supuesto, y esto de que vamos a limitarle los sueldos no me parece correcto. Yo pienso que hay que remunerar bien a las personas que trabajan bien
y que trabajan mucho y que trabajan de una forma honesta. Entonces, sí pienso que mientras mejor esté remunerada la persona, menos tentación va a tener de caer en una conducta corrupta que pues le procure dinero por algún otro lado, ¿no? No sé si me escuchaste. Te perdí un segundo, Ligia. Perdón, sí, yo también porque la señal bajó un poquito. Pues mira, yo creo que quisiera, antes de llegar a las preguntas, te voy a decir, yo creo que ya vamos a leer las preguntas. Muy Antes bien. de llegar a estas preguntas, siempre me gusta pedirle a nuestros invitados que para la gente que estamos en la calle, nosotros los ciudadanos de a pie, como nos llamamos, ¿qué recomendaciones nos das para que podamos mejorar nuestro sentir de la justicia cotidiana? ¿Qué recomendación le das a alguien que tiene una tortillería, a una ama de casa o a un contador que está empezando su negocio para que no seamos víctimas y que sí seamos elementos a efecto de que la ética de las abogados, jueces suba? ¿Qué tips, qué podemos hacer nosotros los ciudadanos para mejorar el mundo? A ver, es una pregunta muy buena, Ligia, y creo que la respuesta que voy a dar la voy a decir fácil, pero es muy difícil de llevar a cabo. Y es contener la corrupción, ¿no? O sea, ¿cómo le puedo yo decir? Y te lo voy a poner así. Imagínate que tenemos una tortillería y de esa depende mi familia. Y de repente llega el inspector de no sé dónde y me clausura la tortillería, que es mi única medio de subsistencia. Y me dice, o me das 5,000 pesos o te clausuro 3 meses. Claro. ¿Cómo le puedo yo pedir? Te lo digo o sea, por eso te digo que la respuesta la digo fácilmente, pero es muy difícil de llevar a cabo. Pues hay que contener la corrupción y no caer en la corrupción, porque la corrupción es un fenómeno social. Pero entiendo la dificultad de la contestación. ¿Cómo le podemos pedir a esa persona que deje cerrada su tortillería y que acuda a un abogado que le va a costar 15,000 pesos o 10,000 si quieres, en lugar de los 5,000 que le tiene que dar al inspector que ilegalmente le cerró la tortillería y le está causando un daño tal que pues no puede llevar a cabo pues la subsistencia básica de su familia, ¿no? Entonces, pues hay que, como sociedad, apoyar a esas personas. Como barras tenemos que tomar mucho más acción, tenemos que recuperar el liderazgo de la abogacía en la sociedad, ¿no? Antes los abogados pues, tenían un liderazgo un poquito más, digamos, que notorio. Tenemos que Claro. recuperar ese liderazgo, las barras, los abogados, tenemos que ser, pues eso, tenemos que ser una especie de guardianes de la cultura de la legalidad y apoyar a esas personas, ¿no? Pero la respuesta, como te digo, se dice fácil, pero es muy difícil llevar a cabo. Entonces, pues invitar a todos a que no hagamos o no formemos parte de la corrupción, ¿no? ¿Qué pasa si, y por soltarlo así, si realmente como sociedad cambiamos y sabemos que está el inspector que todos los días está dándonos lata y sabemos que hoy llegó con el de la tortillería, nuestro vecino de la tortillería, y decimos, no te preocupes, sí aviéntate los 3 meses cerrado, pero nosotros, comunidad, te vamos a apoyar Sí, para que no tengas hambre, así total, literalmente. es ese cambio que tú estás diciendo nos va a llevar a ser un gran país, Ligia. Porque todos vamos a poner 3 pesos para que sigas manteniendo a tu familia, pero todos, por lo tanto, te vamos a ayudar a que ese inspector se vaya a la cárcel. Sí, señor. Y, por cierto, no contrates un abogado que te dice, pues mira, yo te voy a hacer que por 10,000 pesos más, no te tarden 3 meses, sino que se tarde un mes. Sí, Y sabemos que es porque le dio 10 al sí, inspector. Pero si toda la sociedad nos juntamos para apoyar a aquel que se convierte en héroe, porque son héroes, héroes. los que dicen no, igual y tenemos algún cambio, ¿no? Hay que apoyar a los héroes y lo dijiste claramente. Las personas que en este país le dicen no a la corrupción son héroes y hay que apoyar a esos héroes. Que deberíamos de verlos como gente normal, pero
las dificultades los convierten en héroes. Sí. Y ahora entonces me permito hacerte preguntas de nuestro Claro, público. por supuesto. Alguien nos dice, entonces, si no estudié en la barra, ¿no soy buen abogado? Bueno, la Barra no es un colegio, por supuesto que no. La respuesta es, claro que es un buen abogado, no, y el buen abogado estudia en cualquier lugar. Digo, aquí no queremos juzgar ni calificar ni a las universidades ni a las escuelas de derecho. La Barra no es una escuela, es una barra, es una asociación que colegia a los que ya son abogados, ¿no? Entonces no tiene ninguna autorización para dar títulos de abogado, nuestra barra, ni el Ilustre, ni la NADE, por ejemplo, que son los 3 grandes colegios de México, y en donde nuestro colega, abogado o abogada, nos haya preguntado, pues ser abogado es esto que hemos dicho, o sea, comportamiento ético, educación jurídica continua, o sea, no hay que dejar de estudiar ni un día de nuestra vida. Ya lo decía Cierto. Eduardo Couture, no podemos dejar de estudiar ni un día, porque el día que dejamos de estudiar somos menos abogados. Entonces, no por estudiar en una o en otra universidad, escuela o lo que sea, vamos a ser buenos o malos abogados. Lo que nos hace ser buenos o malos abogados es el comportamiento de excelencia profesional, que ya dijimos que es igual a ética profesional. Excelencia es igual a ética. Y fíjate, aquí también quizás aclarar de que de preferencia que todos los abogados estemos colegiados porque tenemos a nuestros pares que nos están vigilando. Sí. No quiere decir que aquellos que no lo estén sean malos abogados. No, por supuesto que no. Pero, pues qué mejor que tener a alguien que sabes que sus pares lo están forzando a que trate de ser mejor, ¿no? Totalmente de acuerdo. Te mandan muchas felicitaciones. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta que dice, después de la presentación del examen correspondiente o el acto previo al otorgamiento del título de abogado o licenciado en Derecho, dice, otorgas una protesta formal de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que emanen de ella y cumplir siempre buscando la labor social y buscar la justicia en todos los actos, y tal protesta nos obliga y debe obligar éticamente. Así es. Y fíjate que hay lugares donde no se hace esta protesta, ¿verdad? Sí, no. Hay lugares donde no hacemos esta protesta, pero bueno, que no la hagamos, ahora sí que como el juramento de hipocrático de los doctores, pues hay que tomarla. Pues hay que hacernos nosotros esta propia propuesta, esta propia protesta, aunque no la hagamos en público. Yo creo que me gusta y no nada más cuando nos dan el título de abogados, diario. Yo propondría que diario nos hagamos esta protesta todos. Y entonces podremos vivir con nuestra conciencia. Así es. Luego nos dice otra persona, tal vez en Ciudad de México, ciudades muy grandes, no hay abogados que estén dispuestos a bajar sus honorarios en forma importante, pero con conocimiento de causa, yo sí conozco abogados de provincia que lo hacen, y me refiero a abogados profesionales, bien preparados, pero con verdadera conciencia social, y yo diría con vocación de servicio. Buenísimo. De a de veras, ¿no? Vocación de servicio, qué bien lo puso esta persona. Enhorabuena, qué gran reflexión nos está dando. Yo creo que eso es lo que hay que tener, esa vocación de servicio, porque la abogacía tiene una función social. Yo también conozco, digo, abogados, muchos buenos en la Ciudad de México y Monterrey y otras grandes ciudades de la República que sí, digamos, siguen estas normas éticas, ¿no? Pero ciertamente, pues hay muchos que no. Y yo creo que hay de todo. Por ejemplo, yo tengo un maestro en la Escuela Libre de Derecho que lo admiro muchísimo. Me impresiona la sabiduría con la cual nos habla, y les puedo garantizar que no le he visto un coche de más de 400,000 pesos jamás. Sí. Y vive con una sonrisa y una felicidad de poder dar ese servicio, y cuando sus alumnos se le acercan, él los atiende con tal gusto. Esa es la vocación que necesitamos. Y eso es lo que nos va a hacer grandes abogados. No tener el coche de lujo del último modelo del año, ni la oficina en no sé dónde, en el penthouse, con, como tú decías, las paredes de piel. Eso no nos va a hacer buenos abogados, es ciertamente.
Tenemos alguien que nos comenta, no hay que generalizar al Poder Judicial. En el Poder ¿no? Judicial Federal se cumplen las reglas de ética y Sí, existen las investigaciones por cualquier acto que se aparte de la ética. sí, yo coincido, ¿no? Y si dije mal y generalicé, fue un error. Por supuesto que no, yo al revés, creo que la percepción ha mejorado muchísimo en el Poder Judicial. ¿Y cuál es la razón por la cual uno se puede ir a dormir tranquilo como abogado o abogada en materia de ética? El que hayas hecho tu trabajo bien, el que hayas cumplido todo lo que decía la ley, el que hayas hecho tu mejor esfuerzo. ¿Qué es lo que te lleva a dormir tranquilo? Mira, a ver, Ligia, qué gran pregunta, y es una pregunta de vida, ¿eh? Los casos que más feliz me han hecho, me han pagado con una botella de vino, un libro y, por ejemplo, un cuadro de una persona que le ayudé, hizo un cuadro y o sea, eso me hizo profundamente feliz. Es el mejor honorario que he recibido en mi vida. Y una vez me regalaron una botella de vino de 100 pesos, si quieres. Me hizo la vida alegre, porque pude ayudar a una persona. Eso es, Claro, para mí, yo creo que eso es que es difícil, digo, no digo aquí que seamos hermanitas de la caridad, porque pues evidentemente tenemos despachos y gente a la que trabaja con nosotros que hay que pagarle, ¿no? ¿no? Y si era Pero una es eso. botella de Chateaubriand 1957, No, no, ojalá, comprada ojalá. en Christie's. Sí, no, era una botella de vino y luego una persona, Claro, otro cliente me regaló un libro, me dijo, ya sé que te gusta leer, claro, te regalo un libro, bueno, pues me hizo feliz. Y es claro. poder ayudar al que está necesitado, ¿no? Bueno, pues eso es una gran pregunta que has hecho, Ligia. Te lo agradezco mucho, mi querido Gonzalo. He disfrutado mucho esta plática. Creo que era una que teníamos pendiente porque tanto para los que somos abogados como para nuestros clientes, los que nos buscan, los que confían en nosotros, es muy importante saber dónde están estos parámetros. Sí, Y entonces busquen cualquier código de ética de cualquier colegio, así es. busquen los códigos de ética de las empresas, porque también los Sí, tenemos, los códigos de ética de cualquier otra profesión, de arquitectos, de constructores, leámoslos y con eso exijámosles a las demás personas que nos respeten y que nosotros los respetaremos, ¿no? Estos códigos de ética nos dicen cosas del día con día, de aterrizadas, de lo que debemos de comprobar, no es algo etéreo de clases de filosofía, son comportamientos diarios. es filosofía práctica, como decíamos al principio. O sea, no es intelectual, es ejercicio práctico de nuestra profesión. Muchas gracias, mi querido Gonzalo. Gracias a todos los amigos de Foro Jurídico, porque creo que sí podemos aspirar con optimismo a algo mejor si cada quien y cada uno de nosotros hacemos lo que nos toca. Te mandan muchas felicitaciones, mi Muchas querido gracias. Gonzalo. Gracias por estar. Encantado de estar aquí contigo, Ligia, y con tu audiencia. Bueno, ojalá me vuelvas a invitar y qué bueno que toques estos temas. De mil amores, de mil amores. Te voy a invitar para que hablemos del día con día de las empresas Buenísimo. en el quehacer y sus dilemas también. Así que Encantado. muchísimas Muchas gracias. gracias. Nos vemos en la siguiente ocasión, queridos amigos. Gracias a Foro Jurídico que nos dé espacio a que el derecho sea tan simple que llegue a sus corazones. Nos vemos en la próxima ocasión. Gracias, amigo. Buenas noches. Buenas noches.